Tenemos a Carlos Bianco, Carly Bianco, conocido en las redes y por mucha gente, que es el ministro de Gobierno bonaerense, para charlar un poco de todo esto que está contando Analía Argento, que es un lío bárbaro, lo del llamado a la rebelión fiscal del presidente Milei y Espert. ¿Cómo estás, Carlos? Cata Delía y todo el equipo de Gente de Bien te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, te preguntamos, ayer Espert fue a TN a la noche y palabras más, palabras menos, dijo: yo no me arrepiento de nada, estoy convencido de que hay que llamar a una rebelión fiscal. Te pregunto qué pensás vos de todo esto. Mira, creo que escuché un audio, no lo vi yo, pero me pasaron un audio en el que dice algo así, como que está de acuerdo en proponer una rebelión fiscal porque la Constitución dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios y que la jurisprudencia de la Corte establece que más del 33% de impuestos es confiscatorio. Me parece que no saben ni de lo que habla, porque lo que se está cobrando de los impuestos patrimoniales en la provincia de Buenos Aires, en el mayor de los casos, digamos, que son los campos más caros de 20 millones de dólares, es el 0,3%, no el 33%, es el 0,3%, o sea, 100 veces menos de lo que él dice que es confiscatorio, o sea que no se entiende. Y después creo entender que dijo algo así como: para pagar los impuestos tiene que haber una contraparte. Porque Carlos, lo tenemos al audio de Espert, sí. Si querés, para escucharlo, sí. compartirlo con vos. Creo que lo escuché. Sí. Sí, pero está bien, así lo compartimos. Dale, lo compartimos con vos. Yo digo, no le paguemos impuestos a este buen hombre, pero ¿por qué no le paguemos impuestos a Kicillof? E insisto con esto, por dos razones. Primero, que hay una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que si el impuesto supera el 35% de la renta es confiscatorio. Y la segunda razón, además de que es confiscatorio, es que hay una desproporción absoluta entre lo que el gobernador de la provincia nos cobra a los bonaerenses y lo que nos da. Vos decís que esto que está diciendo Espert es falso. Sí, no tiene ningún sentido. Él dice que, yo dije 33, dice 35, que más de 35 es confiscatorio. Los impuestos al patrimonio en la provincia de Buenos Aires, los que más se cobran, que son, repito, las propiedades más caras, de más de 20 millones de dólares, es 0,3%, más de 100 veces menos. O sea que primera cuestión descartada, ¿no? Diría una página que hace chequeados de información: falso. Segunda cuestión: a cambio nos tienen que dar algo a los bonaerenses. Y claro, ¿con qué se piensa Espert que se pagan los salarios de los 350.000 docentes que tienen las provincias, de los 100.000 policías que tiene la provincia, de los casi 50.000 trabajadores y trabajadoras de la salud que tiene la provincia? ¿Con quién se piensa que hizo la obra pública récord? ¿Con quién se piensa que se hizo las más de 200 escuelas, los casi 200 centros de atención primaria de la salud? ¿Con quién se piensa que le damos de comer todos los días a más de 2.200.000 pibes en las escuelas a través del programa de servicio alimentario escolar y el programa MESA? ¿Con qué se piensa que hicimos 20 centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires para que todos los pibes y pibas estudien? O sea que me parece que está muy confundido y muy alejado de la realidad. Creo que ha cometido un error, llamar a la rebelión fiscal un dirigente nacional y después que sea apoyado por el presidente. Inclusive nunca visto en la historia argentina. No me sorprende, es un capítulo más de la asfixia financiera sobre las provincias en general y sobre la provincia de Buenos Aires en particular, que es lo que estamos viviendo desde el 10 de diciembre, con el recorte de los fondos que se hizo a la provincia, y ahora ni siquiera quieren que recaudemos nuestros propios fondos con una ley que fue aprobada por casi unanimidad. Claro, porque yo entiendo, Carlos, que si no, digamos, si se concretara esta rebelión fiscal, que además es ya un llamado a no cumplir la ley, a quienes complica es a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, básicamente. Es como, es hasta irresponsable. Pero a mí me interesa tu mirada también de por qué pensás que plantearon algo así en este momento. Ayer, por ejemplo, el vocero presidencial Manuel Adorni se la agarró con las políticas de género de la provincia de Buenos Aires y empezó a decir que eran un despilfarro. Mencionó algunos programas de políticas de género como Masculinidades para la Igualdad, Haceme Tuyo, Juguemos Piola, y medio como que, parecía como que se estaba burlando. Me interesa tu mirada sobre esto que dijo Adorni. Mira, yo creo que en general llevaron adelante este ataque
luego de una semana muy penosa que tuvo el gobierno nacional, en donde quedaron expuestas a cielo abierto las internas que hay dentro del gobierno, en donde tuvieron una derrota política muy fuerte con el rechazo en el Senado al decreto de necesidad y urgencia 7023, y que después lo tratan de tapar, tratan de distraer la atención política hacia otro asunto a través de este tipo de cuestiones. La verdad que lo que dijo Adorni me exime de mucho comentario. Es una chicana, se refiere a programas que deben ser el 0,0001 del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que tienen un objetivo específico, que están focalizados en determinadas poblaciones, que no son un problema de gasto, digamos, no lo que eso implica en términos de gasto presupuestario de la provincia de Buenos Aires es casi nada. Me parece que lo usa como chicana, inclusive desconociendo que muchos de esos programas, sobre todo los que están vinculados a los temas de salud sexual y reproductiva, salvan muchas vidas, salvan muchas vidas, salvan que mucha gente evite contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, y que desde el punto de vista de la eficiencia económica son muy potentes, porque si vos lográs que una sola persona evite contagiarse de enfermedades de transmisiones sexuales, te ahorrás un montón de plata, porque después los medicamentos que le tenés que proporcionar son carísimos, son los medicamentos de más alto costo que paga la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no me extraña que hablen sin conocimiento de causa, y tampoco me extraña que, aunque tengan conocimiento de causa, lo hacen como chicana. Carlos, Analía Argento te saluda. Vos enumerás un montón de cosas que hace la provincia, ¿no? Las escuelas, hospitales. Yo me pregunto, ¿cómo hacen para sostener el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional les está debiendo 60.000 millones de pesos por mes? Tienen que ajustar, tienen que achicar. Axel Kicillof es un poco pijotero y ya reducía antes, tenían superávit. ¿Cómo hacen? Sí, hay que ajustar, obviamente, cuando tenés menos recursos o tenés que dejar de hacer cosas. No sé si estrictamente llamarlo ajustar, pero no sé. Por ejemplo, había un montón de programas que nosotros llevamos adelante estos años, que estamos viendo si estos años los vamos a poner en práctica, o en el mejor de los casos vamos a sostener lo que venía en marcha. Mira, te lo digo porque es un programa que yo ejecuto, hace un ratito me refería, el de los centros universitarios y el dictado de carreras universitarias en pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya inauguramos 21 centros universitarios, en donde estamos dictando más de 80 carreras para casi 4.000 pibes de pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires que sin esa oferta académica no tienen el dinero y la posibilidad de mudarse a otra ciudad a estudiar. Bueno, este año teníamos en construcción otros 20, vamos a terminar de construir estos 20, vamos a sostener las carreras que ya lanzamos, pero no podemos avanzar. Claro. O sea que vamos a sostener lo que se viene haciendo en el marco del programa Puentes, que es así como se llama, y así nos va a pasar con un montón de otros programas. ¿Los viajes de egresados, por ejemplo, entran en los que por ahí...? Estamos viendo. Por eso, estamos viendo qué hacemos, porque la verdad que no sé si vamos a tener los recursos para llevar adelante ese programa, por lo menos de la manera en que lo veníamos llevando. Es fuerte lo que estás diciendo, Carlos, yo me acuerdo... Pero mira, otro programa que ejecutamos nosotros, que ejecuto yo de ahora desde el Ministerio de Gobierno, que es el Conectar Igualdad Bonaerense. El año pasado le entregamos a cada pibe de sexto año una computadora, para que todos estén en igualdad de condiciones para poder acceder a la información, a la conectividad, al trabajo, al estudio, a distraerse con la computadora, etcétera. Y bueno, este año no vamos a tener para entregarle a todos probablemente. Estamos viendo de entregar focalizadamente en las escuelas rurales, en las escuelas de los barrios populares, que son las poblaciones de mayor necesidad. Bueno, se va deteriorando el servicio que venía ya realizando la provincia de Buenos Aires con sus habitantes. ¿Y eso te da bronca o tristeza, Carlos? ¿Bronca o tristeza? Las dos cosas. No, las dos cosas porque se van cercenando derechos que tenían los bonaerenses. Carlos. Y sí, la verdad que es durísimo. Me imagino tener que tomar una decisión así con programas, además que yo me acuerdo en Altavoz, el programa que conducía en la televisión pública, que venían los pibes de los colegios de la provincia de Buenos Aires, que realmente era la única manera de irse de viaje de egresados, era gracias a la provincia de Buenos Aires, como... También está bueno destacar las cosas que funcionan, porque era la única manera y es re importante para un pibe. Y además en la propia provincia, para querer la provincia, porque cuando empezó, antes de la pandemia, Kicillof apostaba a recuperar y valorizar la identidad de la provincia de Buenos Aires, por eso se mudó a La Plata, ¿no? Y sigue ahí. Carlos,
Juan Terán te saluda. ¿Ustedes tienen miedo de que este llamado a la rebelión fiscal por parte del gobierno nacional se extienda, se produzca esta rebelión fiscal? No, miedo yo no tengo a nada. Lo que sí es que me parece preocupante. Yo creo que no va a tener un impacto, porque además no pagar los impuestos tiene consecuencias, digamos. O sea, tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias penales, no pagar impuestos, evadir impuestos. O sea que no, miedo no. Me parece preocupante desde un punto de vista político que la más alta autoridad de este país llame a no pagar impuestos porque le parece excesivo lo que aumentaron, cuando es un impuesto que ni siquiera lo fijó el gobernador, lo fijó la legislatura, repito, casi por unanimidad, con el apoyo de los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical, y además el presidente y varios referentes de su fuerza política dicen que no hay que pagar impuestos, que no hay que aumentar los impuestos, y es lo primero que hicieron. Aumentaron el impuesto país del 7,5 y están coqueteando con volver a poner el impuesto a las ganancias. Por eso, es totalmente contradictorio, inconsistente, por eso nuestro análisis político de por qué lo dijeron, creemos que es para distraer la atención luego de una semana trágica y desastrosa en términos políticos para el gobierno. Quisieron distraer la atención, pero no se puede hacer cualquier cosa todo el tiempo. No se puede hacer cualquier cosa todo el tiempo. Hay que tener una mínima responsabilidad. Es el presidente de la nación. Es el presidente de la nación. Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Gente de Bien. A ustedes. Muchas gracias. Buena mañana. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, pasó por Gente de Bien.